Buen día a todos, bienvenidos a otra transmisión de Mi Pyme Sustentable. Como ustedes saben, cada miércoles a las 12 llevamos a cabo estas transmisiones, llevamos casi para un año que le estamos llevando a cabo. Mi nombre es Israel Wilchis, yo soy director de gestión sustentable de la empresa Diestra y soy el encargado de hacer y realizar estas transmisiones. Como ustedes saben, igual, esto lo hacemos con base en la Agenda 2030 para llevar algunos temas de especialidad para los empresarios, ¿no? No importa el tamaño realmente de la empresa, nos dirigimos a todos los sectores, ¿no? Tenemos industrial, tenemos comercio, tenemos incluso agropecuario, en este caso agroindustria. Entonces traemos estos temas que a veces no tenemos acceso y sobre todo que son temas relevantes, temas de actualidad. En ese sentido, el día de hoy tenemos un tema que nos pareció muy importante, que son los beneficios no monetarios que actualmente buscan los empleados. Para eso nos acompaña nuestro amigo Manuel Ferrero, que nos acompaña justamente el día de hoy. ¿Cómo estás, Manuel? Hola Israel, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, Manuel. Entonces, él nos va a acompañar para revisar esto. Como lo hemos visto durante esas transmisiones, como hace la Agenda 2030, pues sabemos que la parte social y en este caso el bienestar de nuestros trabajadores, de nuestros empleados, de nuestros colaboradores es fundamental, ¿no? Y que a veces no tomamos en cuenta tanto este tema. Ahorita nos va a comentar Manuel un poco más al respecto, ¿no? Y haremos ya unos comentarios al final. En ese sentido, igual siéntanse con la confianza, como siempre, de realizar algunas preguntas, comentarios durante la presentación de nuestro invitado para que la respondamos al final de la presentación, ¿sí? Y pues ahorita vamos a comenzar ya. Voy a presentar de manera formal a nuestro invitado. Él es Manuel Ferrero, licenciado en periodismo, especializado en roles comerciales y de consultoría desde los inicios de su carrera. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, desempeñados en España 5 años, en Brasil 3, en México 8 años principalmente. En sus 8 años en Michael Page, que es de donde nos acompaña, ha estado a cargo de equipos en divisiones funcionales como sectoriales. Actualmente es Executive Manager de 4 divisiones de la marca, en ingeniería, compras y cadena de suministro, propiedad y construcción y retail. Entonces, sabemos que es una voz autorizada para hablarnos justamente de estos temas y por la relevancia que tienen actualmente y sobre todo pensando en que se está moviendo bastante el mercado laboral, que ya será un tema que tendremos posteriormente. Pues muchas gracias, Manuel. Bienvenido. Muchísimas gracias, Israel. Muchísimas gracias a todos. Gracias también a Diestra por haber hecho esto posible. Es un placer poderme dirigir a todos ustedes, a esta audiencia, que sé que es una audiencia muy heterogénea, como también es muy heterogéneo el concepto del que vamos a hablar, porque depende de cada uno de los individuos a los cuales esté dirigido. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero nada, un saludo a todos. Es un gusto estar por aquí. Estoy encantado de poder participar en este foro, también de poder al final de la sesión responder a la gran mayoría de las preguntas, las que nos dé tiempo. Y pues si quieren podemos arrancar ya de una vez. Un poquito sobre nosotros, sobre la empresa en la cual estoy representando, Page Group. A ver si consigo pasar página. No sé si... Ahí creo que ya he conseguido pasar página y pueden ver las diferentes marcas de las cuales se compone la empresa que represento, que es Page Group. Nosotros somos una firma inglesa de reclutamiento especializado. Tenemos más de 45 años en el mercado a nivel mundial, con más de 150 oficinas en todo el mundo, presencia en alrededor de 45 países en todo el mundo. En México estamos desde hace casi 2 décadas, desde el año 2006. Y en la imagen pueden ver las diferentes marcas de las cuales se compone el grupo, principalmente la mayoría de ellas, sobre todo las que ven en la parte central, enfocadas en el reclutamiento especializado, que siempre ha sido nuestro core de negocio, pero nos hemos diversificado a lo largo de nuestra trayectoria para poder ya dar diferentes soluciones que tienen que ver con talento, como puede ser administración de nómina, como a través de nuestra marca Page Interim, incluido también con reclutamiento especializado, o a través de Page Consulting o Page Outsourcing, proyectos de volumen, proyectos de consultoría o de llave en mano, todos ellos siempre relacionados con talento. Estos somos nosotros y sobre mí pues ya me ha presentado muy bien Israel. Gracias por esta presentación tan digna que me has hecho y pasamos, si quieren, ya al tema que nos concierne, que es
el salario emocional, o como dicta o como reza el nombre de la presentación, los beneficios no monetarios que buscan actualmente los empleados. Es una manera de llamar al salario emocional. Estamos hablando de un concepto que es muchas veces muy intangible, es un concepto que no se puede palpar. Me gustaría, para arrancar, lanzar una pregunta a la audiencia, que es: ¿qué tipo de beneficios no monetarios se les ocurren? Y ahí, si pueden escribirlos en el chat a través de Facebook Live, para que los lea Israel y poder escuchar algunos de ellos para poder enlazar con este punto. Israel, no sé si ya hay algunos comentarios que están haciendo las personas conectadas. Sí, ahorita van a poner algunos, y digo, aquí también dentro de la empresa este concepto sí ya es muy conocido. Y, por ejemplo, siempre mencionan algo que en México sucede mucho, ¿no? Que son esto de las celebraciones, de alguna fiesta, de algún convivio que se lleva a cabo, ¿no? Que también lo ven como esa parte, porque a veces les extraña mucho que alguien no lo haga, ¿no? Cuando van a un trabajo que no, y a veces esto que celebran los cumpleaños, celebran alguna cuestión. Y los comentarios que están haciendo es seguro médico. Es repetido, este comentario del seguro médico. Sesiones de bienestar como yoga, meditación, sonoterapia, menciona Roberto, que les den auto, ¿no? Tarjetas de recompensas, ¿no? De rewards. Muy bien. Mira, todos estos comentarios que están haciendo la gente, por supuesto, que tienen un componente emocional muy fuerte. No son puramente intangibles, porque también tienen un componente económico o un componente de prestación económica o monetaria, como se dice en México. Al final, un seguro de gastos médicos mayores, que desde luego en los tiempos que corren es algo fundamental tener, no deja de ser una prestación que incurre en un componente económico y de gasto por parte de las empresas, pero que también tiene un componente emocional muy fuerte, porque sientes una protección, sientes que tu empresa te está protegiendo. Hay otro de los usuarios, comenta, como tú bien dices, sesiones de bienestar. Esto sería un claro ejemplo de un componente de salario emocional o un beneficio no monetario. Claro que, o sea, siempre al final las empresas van a tener que incurrir en algún tipo de gastos si, por ejemplo, traen a un coach o a un experto en meditación a la oficina para hacer una sesión, pues a la oficina, a la planta, donde se desarrolla la actividad de la empresa para hacer una sesión. Pero esto sería un claro ejemplo de lo que es un concepto de salario emocional. El auto, al final, el auto se puede entender como un salario emocional, como una herramienta de trabajo, como una prestación puramente económica, porque ya muchas empresas ofrecen no solamente el coche, sino la posibilidad de tener un car allowance. Pero desde luego que tiene un componente emocional, sobre todo en un país como México, donde la representatividad social se puede ver mucho a través del coche que tienes. Ya podemos hablar también, cuando hablamos del coche, de un componente de herramienta de trabajo. Evidentemente, si tú eres un representante de ventas, que tu trabajo se desarrolla en un ámbito geográfico muy amplio, pues es algo necesario. En cualquier caso, yo lanzaba esta pregunta porque al punto al que quiero llegar es lo que se puede ver en el siguiente slide, es que los beneficios no monetarios para unas personas pueden ser unos o para otras personas pueden ser otras. El salario emocional, este concepto de salario emocional que no existe una definición clara al respecto, hay muchos estudiosos que han hablado sobre ello, pero en general la mayoría de las personas que hablan sobre ello lo definen como todo lo que implica en tus beneficios como empleado que no tiene un componente de retribución salarial directo. Se puede definir de esta manera. Esta es la definición que acabo de improvisar. Bueno, esta es una definición que lógicamente tiene que ver con la persona y el interlocutor al cual te estés dirigiendo. Ahora mismo tenemos una audiencia con una audiencia muy heterogénea, con personas de diferentes perfiles, personas de diferentes edades. Seguro que tenemos personas que acaban de salir de la carrera, que tienen 25 o 30 años
y que tienen unas motivaciones y por lo tanto tienen unos... el salario emocional que más les va a calar va enfocado a esas motivaciones, o a lo mejor tenemos personas, hombres de 45 o 50 años con hijos que tienen unas motivaciones y el salario emocional que pueden percibir es un poco diferente, o mujeres que acaban de ser madres y entonces el salario emocional que atienden que les va a calar y que les va a implicar una retención o una atracción para un nuevo reto profesional va a ir en esa dirección. Entonces, aquí esto me lleva al primer punto que vemos en pantalla, que es el punto de escuchar. Y yo diría que no solamente escuchar, es también observar. Nosotros como líderes, los que tengamos personas a cargo en nuestras organizaciones o como colaboradores, porque también es nuestra responsabilidad, no solamente con nuestros equipos, sino también con el resto de las personas, el resto de pares dentro de la organización o incluso superiores dentro de la organización, el conseguir el mejor entorno laboral posible, debemos escuchar y observar. Y muchas veces esta escucha se realiza a través de preguntas directas. Muchas veces, tú ponías un ejemplo muy claro al principio, Israel, tú hablabas de cuando es el cumpleaños, cuando es tu cumpleaños, y te traen el pastel y te cantan las mañanitas. Que esto es algo que se ha visto, es algo que forma parte de la cultura laboral aquí en México, es algo muy, muy bonito. Pero claro, puede existir. Yo me encontré el otro día, hace 2 semanas, con una persona de mi equipo, uno de los managers de mi equipo, que ni me avisó, entonces, que era su cumpleaños. Yo me enteré justo en el mismo día y me acerqué con ella, en este caso una chica, y me dijo, no, es que a mí no me gusta nada lo de que me traigan el pastel y lo de que me traigan las velitas, me canten las mañanitas y me traigan un globo. No me gusta nada porque me da pena, porque no me gusta. Entonces, a lo mejor los beneficios que ella puede recibir del salario emocional que está proponiendo la empresa no van en la dirección de un festejo público por su cumpleaños. Ella es madre, ella tiene un hijo pequeño, a lo mejor su salario emocional va más bien por decirle una cosa que ya hemos implementado en PageGroup: hoy, que es el día de tu cumpleaños, tómate la tarde y vete a disfrutar con tu familia, por ejemplo, o mañana tómate el día, o te extendemos el periodo, te extendemos el periodo de maternidad, cuando seas madre, algunas de las cosas que hemos implementado para este público en concreto, que son los padres y las madres. Entonces, muy importante el punto número 1, escuchar y observar. Observar cuáles son las motivaciones de los profesionales que te rodean y, en función de eso, entender perfectamente las diferencias, que eso es un grave error que cometemos siempre los líderes de equipo. Entendemos que las motivaciones de las personas de tu equipo son exactamente las mismas que tenemos nosotros. Yo soy padre, yo tengo 2 hijos, yo soy extranjero, yo soy español, yo tengo una serie de particularidades por mi persona que me llevan a tener una serie de motivaciones que hacen que yo tenga cierta retención hacia mi trabajo. Pero tengo personas en mi equipo que no son padres, personas en mi equipo que no son extranjeras, personas en mi equipo que no tienen hijos, etc. Entonces, entender las diferencias de las personas. Y también, aunque estemos hablando aquí de salario emocional, se puede dar la circunstancia, sobre todo en ciertos colectivos, en ciertas generaciones, de que el principal componente del salario que le interesa a las personas, que les motiva a las personas, es el económico directo. Y también hay que respetarlo. ¿Vale? Entonces, es entender las diferencias y posteriormente implementar. ¿A qué me refiero por implementar? Nosotros, como individuos, como colaboradores dentro de las empresas, podemos implementar muchísimas medidas para atender a estas motivaciones emocionales de los profesionales. Podemos hacerlo a nivel personal o podemos hacerlo en colaboración con la organización. Normalmente las empresas más institucionalizadas van a tener un área de recursos humanos que van a atender a estos motivantes de salario emocional. Pero puede ser que haya empresas menos institucionalizadas que no tienen estas cosas para implementar, no tienen un área de recursos humanos tan robusta como para implementarlo. O al contrario, puede ser que haya empresas muy institucionalizadas y, por lo tanto, con muchos candados en términos de compliance, con muchos candados en términos de procesos que hacen que sea difícil implementar estas cosas. Entonces, estos son aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de atender al salario emocional de las personas. Lo más importante es escucharlos y saber cuáles son sus diferencias. Ahora les voy a hablar, vamos a relacionar un poquito esta presentación
con una información que tenemos nosotros que elaboramos y que publicamos todos los años, que es nuestro estudio de remuneración, el estudio de remuneración de PageGroup, que en este caso es para México y Centroamérica. Este es un estudio en el que tradicionalmente evaluamos no solamente los salarios para los diferentes rangos profesionales que existen en el mercado, para los diferentes sectores y posiciones, sino también, y más recientemente lo hemos estado haciendo mucho, evaluamos también aspectos que les importan a las personas. Y en este sentido, como pueden ver en la presentación, este estudio de remuneración lo realizamos a través de nuestra encuesta durante los meses de junio y septiembre de 2020. Y es muy importante entender el contexto de, probablemente estemos hablando del momento más profundo sentimentalmente o más profundo mentalmente en el que estábamos todos metidos en esta pandemia. Yo optimista, digo que ya estamos saliendo de la pandemia. Esto depende de los gustos, depende de los criterios, depende de lo que dicen las autoridades, pero siento que estamos mucho más fuera que dentro, como se dice en México, mucho más para allá que para acá, que como estábamos entre junio y septiembre de 2012. Entonces hay que entender bien este contexto, ¿vale? Porque son muy reveladores las cifras que salen. El perfil de los encuestados, completamente relacionado a lo que hablábamos antes. Es muy diferente hablar con un centennial, es decir, una generación de personas muy jóvenes, que con un millennial, el 36.9% de las personas que hemos entrevistado, que hemos incluido en este estudio, son millennials, que una persona perteneciente a la generación X o que un baby boomer, que en este caso son las personas más mayores de edad. Aquí es muy diferente y entonces hay que entender las motivaciones también de estos colectivos, sin tampoco ceñirnos a decir, oye, a los millennials les encanta A, B y C. Puede existir un millennial que a lo mejor tenga una personalidad o que tenga unos motivantes propios de un baby boomer, pero esto, sobre todo los profesionales en recursos humanos, entienden la diferencia entre poder generalizar o ajustarnos a un componente típico de una generación concreta, ¿vale? Entonces, este es un poquito el universo, digamos, de la encuesta que hemos realizado a través de este estudio de remuneración. Podemos ver aquí algunos detalles más sobre el nivel de estudios que tienen. Pueden ver que es muy heterogénea, como seguro es muy heterogéneo el público que tenemos ahora mismo escuchando. Un 60% aproximadamente de ellos estaban empleados, otros desempleados. Entonces se puede decir que es una encuesta, un estudio muy representativo que toca todos los puntos de la sociedad profesional mexicana. Aquí podemos ver algunos puntos que son muy importantes y que hemos identificado a través de este estudio de remuneración, sobre todo teniendo en cuenta el contexto y el momento en el que se ha realizado. Este estudio hubiera sido, o digamos, es radicalmente diferente a los estudios realizados de 2019 para atrás. No tienen nada que ver porque ahora estamos en un mundo que ha cambiado para muchísimo. Y esto lo podemos identificar, vamos a hablar de cosas del nuevo normal, vamos a hablar de las referencias salariales que son claves para el mundo de las empresas, teniendo en cuenta no solamente el salario emocional, sino también el salario propiamente dicho como percepción económica. Y, por supuesto, el componente de la confianza es muy importante. Vamos a hablar de retención de talento, vamos a hablar de atracción de talento y también de las principales revelaciones que hemos identificado a través de este estudio. Aquí podemos ver en este slide 8 tendencias, 8 descubrimientos que hemos logrado a través de este estudio realizado en este momento tan particular. Son tendencias, son descubrimientos, son indagaciones que, si se fijan, muchas de ellas nos llevan a aspectos con un alto porcentaje de intangibilidad o completamente intangibles. Hablamos del humanismo, el humanismo de las personas. Hoy por hoy, muchas generaciones esperan que sus empleadores, que sus jefes, que sus empresas sean humanas, las entiendan como seres humanos. Hay un componente de tecnología pura, por supuesto, por el momento que estamos viviendo ahora mismo. El auge de los medios digitales para
para acotar distancias. Hay un componente de productividad, tenemos el enfoque en la agilidad. Una de las cosas que comentaba una de las personas que comentaba en el chat, los incentivos que están relacionados con un bienestar emocional, con un bienestar físico, con un bienestar intelectual de los profesionales. Esto es una parte fundamental del salario emocional, que muchas veces no cuesta nada. Es un salario que a las empresas no les cuesta nada, un salario que das de manera emocional, como su propio nombre indica, a las personas. El cuidado de las personas, el sentido de escucha, esto es fundamental. Tú no puedes atacar o intentar tomar medidas para el bienestar emocional de los profesionales sin saber, sin escuchar, sin indagar. Eso es algo fundamental. Por otro lado, el trabajo por objetivos alcanzables. Esto está muy relacionado con un concepto de confianza que vamos a ver un poquito más adelante, sobre todo ahora teniendo en cuenta que los modelos de flexibilidad, casa, trabajo, home office, suelen ser o están en boga ahora mismo. Es fundamental tener esta flexibilidad. Y por otro lado, y también muy relacionado con el momento tan particular que vivimos, el equilibrio de la vida personal y profesional. Vamos con algunos de los puntos que a raíz de este estudio hemos identificado como los más importantes dentro del salario emocional que se le puede proponer a un profesional para retenerlo dentro de la organización o para atraerlo a tu organización. Por un lado tenemos el concepto de meaningful work. Esto al final es un concepto nuevo, es un concepto que viene en inglés, como muchos de estos conceptos de recursos humanos, sobre el cual no existe una definición exacta, es un concepto también nuevo, pero que si yo lo tuviera que describir, yo diría que los profesionales vayan a su trabajo con la tranquilidad de que están contribuyendo a una causa que puede ser una causa corporativa, que puede ser una causa social, que puede ser una causa personal, lo que sea, pero contribuir a una causa. Y en ese sentido, lo que vamos a lograr es que los profesionales estén muchísimo más comprometidos. Nosotros en PageGroup tenemos un propósito. Nuestro propósito, de manera resumida, es cambiarle la vida a la gente. En este caso, yo como profesional de PageGroup digo, me levanto todas las mañanas, vengo a la oficina o hago home office según tenga el esquema o según lo necesite en ese momento, y digo, bueno, yo me voy a dedicar a cambiarle la vida a la gente. A mí me gusta cambiarle la vida a la gente. Es una causa que a mí me motiva. Entonces vengo todos los días más motivado. Esto es solamente un ejemplo con mi caso personal, pero pueden ustedes pensar en los ejemplos que tienen en el día a día. Si es una empresa de la industria farmacéutica, yo vengo todos los días a trabajar porque tengo una causa final social de mejorar la salud de la población. Si trabajas en una empresa de consumo, de mejorar la alimentación de las personas que te rodean, etcétera, etcétera. Hay infinidad de causas, muchas veces relacionadas con el propósito y la visión de las empresas. Y en este sentido es fundamental que las empresas tengan un propósito y una visión para poder tocar este tema tan importante, que es que los profesionales sientan que van a hacer un trabajo que tiene un significado detrás, que tiene un valor detrás, ya sea para su sociedad, para su persona, para su propia organización. Entonces, aquí pueden ver algunos de los datos que hemos extraído, algunos de los números que hemos extraído de este estudio de remuneración. El 63% de las personas encuestadas siente que su contribución a la empresa en su rol más reciente generó mucho valor. Esto es muy bueno. El 49% considera que tuvo la libertad de tomarse un descanso durante el transcurso del día. El 54% sintió la responsabilidad de tomar decisiones. Si tú tienes la libertad, la confianza por parte de tus jefes de tomar decisiones, sientes que tu trabajo está mucho más valorado. Y un dato muy, muy atractivo que creo que es muy típico de la mentalidad corporativa mexicana. El 90% de las personas encuestadas está alineada con el propósito y la misión de las empresas. Vamos a pasar a hablar de liderazgo. Y de liderazgo se ha hablado muchísimo en los últimos tiempos, sobre todo en estos tiempos de crisis social, económica, sanitaria que estamos viviendo. El liderazgo ha sido fundamental.
hemos tenido que reinventarnos para hacer llegar a la organización nuestra cercanía, muchas veces trabajando en distancia, o ahora que la mayoría de las empresas está trabajando en esquemas híbridos o en esquemas incluso puramente presenciales. Y por supuesto que junto con liderazgo la palabra confianza tiene que estar completamente atada a la primera. Y esta confianza no tiene que ir solamente del líder hacia abajo, también tiene que ser de el subordinado hacia el resto de la organización, el subordinado hacia el jefe o de manera lateral. Tiene que existir una confianza. ¿Cuál es la mejor manera, según hemos indagado en nuestro estudio de remuneración, de generar esta confianza en el liderazgo? Tener una comunicación efectiva, tener una comunicación clara y transparente. También que exista transparencia dentro de la organización, que exista visibilidad en el medio o largo plazo. Todo esto ayuda muchísimo a generar esta confianza, sobre todo en los momentos de incertidumbre que estamos viviendo ahora mismo. Y no debemos solo crear este vínculo con nuestros colaboradores más próximos, sino también debemos propiciar un ambiente laboral atractivo, agradable, para que todos se sientan con la confianza, todos los profesionales se sientan con la confianza de compartir ideas, de compartir mejores prácticas, y esto va a llevar también a beneficios para la propia organización. Ahora, hablamos del apoyo del equipo de liderazgo. Es un concepto también relacionado con liderazgo, no tan relacionado bueno, sí bastante relacionado con confianza, pero está muy vinculado al momento que vivimos actualmente de trabajo desde casa. Lógicamente, la pandemia nos ha puesto a todos en nuestro lugar y ha roto paradigmas sociales muy importantes sobre la posibilidad de realizar nuestro trabajo desde casa. La posibilidad o no posibilidad. Existen algunas situaciones esenciales, algunos roles que no te permiten hacer tu trabajo desde casa por un tema tecnológico de sistemas, por un tema de la esencialidad de tu función. Lógicamente, un bombero no puede hacer su trabajo desde casa, como es lógico. Estoy dando un ejemplo muy extremo. Pero en definitiva, para un alto porcentaje de la población mexicana, que estamos hablando que es un país manufacturero, pero que también tiene un componente alto de profesionales de servicios, sobre todo en ciertas ciudades, ha roto muchísimos paradigmas. Entonces, en este sentido, la confianza y el compromiso del talento ha demostrado que se puede incluso tener mayor productividad teniendo a los profesionales trabajando en casa. Yo pienso en algunos roles comerciales dentro de mi empresa o roles comerciales que existan en cualquier otra industria y veo que los que podían hacer 3 citas presenciales al día, 3 citas de prospección de ventas o 3 citas para hablar con clientes en un día, ahora a lo mejor pueden hacer 6, porque no hay tráfico, porque muchas de estas reuniones se pueden hacer de manera telemática, como estamos teniendo ahora mismo esta conferencia, y el mundo se ha adaptado también. Nos hemos llevado un golpe de realidad y nos hemos adaptado a que una reunión presencial puede ser igual de impactante que una reunión como la que estamos teniendo ahora mismo de manera telemática. Entonces, en este sentido, hemos podido identificar que el apoyo de tu equipo de liderazgo es muy importante y el 53% de las personas considera que la empresa no ha invertido suficientemente en su desarrollo y su coaching profesional, y el 50% también aproximadamente considera que su empresa se ha adaptado. Estos son números normales y no nos olvidemos que esta encuesta se realizó a mediados de 2020. Mira, aquí vemos otro punto que es fundamental, que es el ambiente de trabajo. Venimos hablando de ambiente de trabajo antes, cuando estábamos hablando de los principales indagaciones o descubrimientos de nuestro estudio de remuneración, decíamos que muchos de esos conceptos eran intangibles. Aquí, cuando hablamos de ambiente de trabajo, todas estas variables están relacionadas con un alto porcentaje de intangibilidad. Y aquí vemos cuáles son las principales variables que fomentan este buen ambiente de trabajo. Probablemente la presentación, bueno, probablemente no, según los resultados de nuestra encuesta, la prestación emocional más valorada por el talento que busca realizar una carrera a largo plazo dentro de una empresa es el clima laboral. Eso es algo fundamental.
en lo que todas las empresas deben trabajar y van a tener mucho ganado desde un punto de vista de atracción o de retención. Hay que tener en cuenta que todas estas personas entienden el mundo, el escenario laboral como parte del, o el escenario no, el ambiente laboral como parte de la propuesta de las empresas. Y cada vez más las empresas están incluyendo este concepto de ambiente laboral como dentro de su propuesta de atracción y de retención. Entonces aquí podemos ver varias variables. Uno, ser receptivo a las necesidades, relacionado con el término que venimos hablando de escucha. Dos, contar con la flexibilidad laboral en términos de horarios y home office, más ahora que nunca. Tengamos en cuenta que, no sé el porcentaje exacto, pero un alto porcentaje, la gran mayoría de los colegios y las escuelas en México, por poner un ejemplo, siguen cerradas y siguen los niños en casa teniendo que atender a clases de manera remota. Entonces es fundamental, y esto es solamente un ejemplo para padres, contar con esta flexibilidad laboral en términos de horarios y home office. Ahora he hablado solamente de un colectivo, que es el colectivo de los padres, con un ejemplo muy claro que es el de los colegios, pero lo mismo pasa con las personas jóvenes que no son hijos, que no son padres y que están estudiando o que se están preparando para una maestría y requieren de esta flexibilidad, etcétera, etcétera. En el número 3 podemos ver el fomentar el desarrollo continuo de sus empleados, justo lo que hablábamos antes, actividades de integración social. Esto ayuda muchísimo lo que los anglosajones denominan team building. Es algo fundamental, es algo de cercanía, es algo que genera confianza, que genera, en definitiva, un buen ambiente laboral y, por consiguiente, una retención o una atracción efectiva. Sesiones de retroalimentación abierta y directa. Esto lo que tiene que ver es con comunicación directa, con comunicación abierta. No está mal sentarse con alguien de tu equipo y preguntarle ¿cómo estás en casa? ¿Qué tal te va todo? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo estás tú como profesional? ¿Qué tal estás? En general, informarte sobre cómo les van las cosas desde un punto de vista personal y también desde un punto de vista profesional. ¿Cómo vas con este proyecto que se te ha asignado? ¿Estás contento con el equipo que tienes actualmente? ¿Hay algo que me quieres decir? ¿Hay algo en mi management que pueda yo mejorar? Todo esto ayuda muchísimo a tener una comunicación clara y efectiva y, por consiguiente, apoyar a tener un mejor ambiente en el trabajo. La dinámica de trabajo, una dinámica sana, una dinámica que invite a poder lograr los objetivos de la empresa. Crear incentivos adicionales más personalizados. Antes hemos dado varios ejemplos. Todos estos, volvemos al mismo punto de siempre, es dependiendo del colectivo o de la persona a la que nos estemos dirigiendo. Y, por otro lado, tener un ambiente de trabajo diverso e incluyente. Esto es fundamental y las empresas cada vez más están cuidando aspectos. Podemos ver, por ejemplo, como parte de nuestra encuesta, tengo aquí unos datos muy interesantes, muy reveladores, que las acciones, según nuestros encuestados, más de 3.500 encuestados, las acciones de diversidad que promueven las empresas donde trabajan son en un 60% diversidad de género. Creo, decir que ya estamos del otro lado a lo mejor es un poquito interpretativo u opinión por mi parte, pero creo que estamos avanzando muchísimo en cuanto a la diversidad de género y, de hecho, nuestros encuestados en un 60% hablan de que estos son un aspecto que ya se está desarrollando en sus empresas. Inclusión en términos de edad, el 53% asegura que en sus empresas existe esta inclusión. Inclusión cultural en un 39% o inclusión de orientación sexual en un 34%. Y estos indicadores, seguro que cuando presentemos el estudio de remuneración del año que viene, vamos a ver que están aumentando. Volviendo al punto 7 de crear incentivos adicionales más personalizados. Por ejemplo, las actividades de responsabilidad social. El 51% de las personas encuestadas considera que es importante que la empresa esté comprometida con actividades de responsabilidad social. Esto, sobre todo, es muy importante para ciertos colectivos, para ciertas generaciones. Por ejemplo, la generación millennial, que veíamos antes que una tercera parte de nuestros encuestados son millennial, dan muchísima importancia a tener un plan de responsabilidad social corporativo, que esto está directamente relacionado con el primer concepto del que hablábamos, con el meaningful work, con el tener un trabajo
que le dé valor a la sociedad, te dé valor a ti como profesional, como persona, etc. Estamos hablando de retención, que gracias a este ambiente laboral, gracias a este salario emocional, gracias a estos beneficios no monetarios, se consigue una retención. En estudios anteriores nos hemos centrado mucho en beneficios no directamente monetarios que dan las empresas, que son muchos de los que al principio de la llamada hablaban ustedes del coche, hablaban ustedes de los vales de despensa, del seguro de gastos médicos. Estos son los componentes de salario emocional, digamos, tradicionales. Hoy por hoy nos enfocamos, por situación de la pandemia, por cómo está avanzando el mundo, por las diferentes generaciones, por la pirámide poblacional de cada uno de los países, nos enfocamos en otros conceptos que van mucho más allá. Al final, de los que hablábamos al principio, el auto, las vacaciones, la prima vacacional, etcétera, tiene una implicación directamente retributiva desde un punto de vista económico. También tiene un componente, por supuesto, emocional, como decíamos antes, pero hoy por hoy cada vez están teniendo más fuerza los aspectos que tienen un componente completamente intangible, como es, por ejemplo, el aspecto de sentirse orgulloso de la empresa para la cual laboras, sentirse orgulloso de lo que hace tu empresa. Aún así, como decíamos antes, no hay que descuidar los beneficios, como se dice en México, monetarios o de retribución económica directa para los profesionales, y como pueden ver, algunos de los factores que pueden influenciar en la decisión de aceptar una oferta nueva de trabajo, según nuestro estudio, sigue siendo el beneficio monetario. Pero aquí entran estamos hablando de un 63%, los siguientes aspectos están entre un 30 y un 40%, que creo que es bastante alto, sobre todo si lo comparamos con las motivaciones de los profesionales de otros años. Pero aquí estamos hablando de la cultura del trabajo y la posibilidad de maximizar el potencial de las personas. Si yo voy a una empresa que saben, estoy buscando trabajo, y saben, o yo me quedo convencido de que aquí van a maximizar mi potencial en función de mis cualidades, de mis habilidades como persona, de mi experiencia profesional, de mis habilidades técnicas, esto es algo que me va a mantener durante muchos años en la empresa. Condiciones de trabajo completamente fundamental, y aquí estamos hablando también de seguridad, de aspectos sanitarios, etc. Y programas de capacitación y entrenamiento. Los profesionales quieren ser mejores cada vez, se quieren estar preparando, quieren que la empresa les apoye a ser mejores cada vez. Y esto muchas veces, porque puede existir la mentalidad de yo voy a entrenar a mis profesionales, yo voy a entrenar a mi equipo, les voy a dar una capacitación, les voy a dar un diplomado, a mis altos directivos les voy a dar una maestría. ¿Para qué? Para que se me vayan a otra empresa y se lleven todo este know-how. No necesariamente, no necesariamente. Esto se ha comprobado que genera un engagement hacia el profesional con la empresa. Entonces esto es un aspecto muy importante a cuidar, muy importante a cuidar para que los profesionales se mantengan durante muchos años dentro de la organización. Del lado derecho de la pantalla pueden ver los principales motivantes. Si se fijan, en el sector más joven que hemos analizado, el sector de los centennials, profesionales que son menores de 25 años aproximadamente, podemos ver que ni siquiera se menciona entre los tres primeros puntos el beneficio monetario o el beneficio de retribución económica directa. Estamos hablando de una cultura de trabajo, de unos líderes que sean inclusivos, que tengan buena comunicación, que te apoyen y sobre todo de la capacidad de maximizar el potencial de la gente. En las generaciones como millennials o generación X podemos ver que sí, los beneficios monetarios siguen siendo un aspecto muy importante dentro de la atracción o dentro de la retención de los profesionales, pero aquí vemos otros aspectos como maximizar el potencial de la gente, la cultura de trabajo o las condiciones de trabajo. El nuevo normal. Ya estamos, como decíamos antes, ya hemos entrado en una nueva normalidad, queramos o no. Ya estamos, antes íbamos a los supermercados, ahora no vamos a los supermercados y nos traen la comida a casa.
Antes íbamos a los restaurantes, ahora no vamos a los restaurantes y lo mismo. Antes trabajamos 100% ceñidos a un horario de 9 a 5 en una oficina o en una planta, ahora realizamos nuestro trabajo de manera completamente diferente. Este es un aspecto muy, muy, muy importante, el aspecto del home office. Hemos identificado que el 73% de las personas encuestadas, y ya hemos visto que el estudio de remuneración de PageGroup es muy representativo del momento, bueno, de la sociedad profesional mexicana, prefiere trabajar una parte en la oficina y una parte en casa. Esto es muy curioso porque la gente sí que echa de menos la oficina. Las oficinas, según nuestro estudio, podemos entender que no van a desaparecer. Por supuesto que va a cambiar el concepto de oficina. Eso por supuesto que sí, pero no van a desaparecer completamente porque a las personas todavía les gusta llegar a la oficina, les gusta saludar a sus colegas, les gusta, si la situación sanitaria y la situación de protocolo y de distanciamiento lo permite, comer cerca de otros profesionales, el contacto con las personas. Nosotros somos una cultura latina, entonces nos gusta el contacto de las personas. Entonces es muy interesante este punto. No, la gran mayoría de las personas no quiere estar full time trabajando desde casa o full time trabajando en la oficina. Hay que buscar puntos híbridos, que es hacia donde tienen que tender las empresas durante los próximos años. Y aquí podemos ver cuáles son los beneficios más demandados. Estos son beneficios que tienen sí un componente emocional, pero son dentro de estos beneficios emocionales tradicionales, digamos, como es el seguro de gastos médicos, como son los descuentos en otros seguros, el tener un trabajo de horario flexible entra a jugar un papel muy importante para las personas que trabajan, que se les está exigiendo un alto porcentaje de su tiempo en las oficinas, o el tener este tipo de vales de despensa, como ya hemos hablado antes. No sé si he ido muy rápido, pero a ver, ¿qué hora es más o menos? Es que, a ver. Sí, yo creo que hemos ido a buen ritmo, ¿no? Sí, está muy bien el tema, sobre todo muy, muy bien explicado y con datos duros, ¿no? Que eso es a veces lo que la gente quiere, ¿no? Realmente escuchar que se levantó esta opinión, ¿no? Se recabó esta opinión, ¿no? De manera profesional y ahí no hay forma de hacerse a un lado, ¿no? Esa es la opinión de la gente, ese es el sentir y más en esta situación que como lo comentas, ¿no? Es muy representativo que estos números se hayan levantado justamente casi a la mitad, ¿no? De la pandemia prácticamente de lo que estamos viviendo en este momento. Sí, entonces si quieres vamos a las preguntas como comentas y ahorita en lo que hacen algunas preguntas, nada más quiero resaltar algunas cosas, ¿no? Yo creo que fue muy, muy vasta la información, muy buena. En cuestión de, tú hablaste de las tendencias, hablaste de esta cuestión que ahorita ya se ha hecho una realidad en home office, ¿no? Que realmente es algo que se va a quedar tal vez con este modelo híbrido, ¿no? Que se puede un poco ir adoptando, ¿no? Desde luego, este cambio generacional que a veces no muchos están haciéndole tanto caso, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, y digo, esperando ahorita que nos hacen algunas preguntas, las voy a leer, ya tenemos algunas preguntas y comentarios. También, desde 2018, ¿no? Con esta cuestión normativa que ahorita se hizo muy famosa en el sector empresarial, ¿no? De la norma 035, la famosa norma 035. Sabemos que México, al estar integrado, por ejemplo, a organismos internacionales, en este caso como es la Organización Internacional de Trabajo, pues exige ciertas cuestiones, ¿no? Cambia reglamentos, cambia leyes, incluso normas. Entonces, esto se puso muy de moda, a pesar de que no tendría por qué serlo, y se ha visto esta norma 035 como una obligación ya para el patrón, o para en este caso los jefes, realmente de fijarse en el trabajador, de fijarse en su colaborador, ¿no? Antes no lo hacían y los que lo hacían porque eso creían que estaba correcto. Ahora la norma nos obliga un poco a ya fijarnos en esto, ya no es una cuestión de solamente si quiero o no, ¿no? Es parte de la cultura empresarial y en este caso todo lo que comentas pues va de la mano de esto, ¿no? De la cuestión del cumplimiento de la norma 035, ¿no? Completamente. Sí. Completamente de acuerdo, Israel. Al final es una manera de legislar el buen hacer que deben tener las empresas. Es una tendencia que existe a nivel mundial, el no solamente fomentar un excelente entorno laboral
porque la ética de las empresas te indica esto, sino también que esté legislado. Por supuesto que eso es algo que tiene que ser una tendencia y nosotros desde aquí lo apoyamos muchísimo. Perfecto, sí. Mira, hay algunos comentarios, incluso cuando hiciste esta pregunta, nos faltó poner en las respuestas reconocimiento ante los demás, ¿no? Que es algo que se había comentado de la pregunta que habías hecho, reconocimiento ante los demás. Y sí, mira, ha sido repetido a veces en algunas cuestiones que hemos platicado con profesionales que mencionan esto, ¿no? En ese lugar me pagaban muy bien, pero el ambiente laboral no me gustaba y por eso me salí, ¿no? O sea, para que veamos realmente que sí influye bastante esta cuestión no monetaria, que a veces se nota, y sobre todo lo decían mucho en cuestión de esto, del reconocimiento, ¿no? El clásico de que tienes una idea y el jefe se la apropia y adiós idea, ¿no? Y eso es algo como complicado. Y una de las preguntas que hace, en este caso, Miguel Ángel Vargas, dice, ¿me podrías dar un consejo de cómo mantenerme cerca de mi equipo desde un punto de vista de liderazgo? Ok. Muy bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, desde un punto de vista de liderazgo, la mejor manera de estar cerca del equipo es teniendo una comunicación clara y efectiva. No sé cuál es, Miguel Ángel, tu contexto exacto o tu contexto exacto del tipo de industria en la que te desempeñas, el tipo de rol que realizas, pero aquí hay diferentes maneras para mantenerse cerca de tu equipo. Si estamos hablando de que tú trabajas en un esquema home office, es decir, no puedes tener el contacto presencial con tus colaboradores, la mejor manera es tener reuniones recurrentes con ellos. Tener reuniones recurrentes en las que no solamente se hablen de aspectos fundamentales de trabajo, sino también en la que tú escuches en profundidad cuáles son las motivaciones de estos profesionales. Esta es la mejor manera. Volvemos al mismo punto. Escuchar y observar cuáles son los motivantes de tus colaboradores. Esta es la mejor manera de estar cerca de ellos y de que ellos valoren esta cercanía. No nos sirve de nada que tú hagas esfuerzos por estar cerca de ellos, por darle cosas que tú consideras que ellos, a través de las cuales ellos se van a sentir más cercanos a ti, si no son las cosas que tocan, las claves que tocan los puntos que están directamente relacionados con sus motivaciones. Entonces, comunicación clara, comunicación directa, preguntas claras acerca de cómo está siendo tu estilo de management, esa es una manera muy efectiva para mantener un liderazgo cercano con tus profesionales. Perfecto, sí. Y todos, en las diapositivas que presentaste, yo creo que en esta que de las 8 variables que influyen en esta cuestión del ambiente laboral, yo creo que son fundamentales. Eso sí, yo creo que es una de las principales. Aquí nos comenta también Eric Lizárraga, estos beneficios adicionales o salario emocional deberían ser incluidos en un contrato laboral de alguna manera. Mira, algunos de ellos sí que se pueden incluir en un contrato laboral, sobre todo los que son más tangibles, los que tienen un componente de tangibilidad. Es decir, muchas veces una prestación que puede tener un componente emocional, pero que tiene un componente de retribución directa o de herramienta de trabajo, como mencionábamos antes, como puede ser el coche o como pueden ser los días de vacaciones, por ley deben estar en un contrato laboral. Los otros, muchas veces es difícil incluirlos dentro de un contrato laboral. Más bien existen otro tipo de documentos u otro tipo de mecanismos para poder generar este compromiso que no necesariamente tiene que ser un contrato por escrito. Muchas veces las empresas tienen un código de ética, tienen un código de responsabilidad social corporativa y esto es lo suficientemente oficial para que tú lo puedas levantar y decir, oye, yo entré en esta empresa porque tienen un programa de responsabilidad social corporativa muy claro que he visto publicado en su página web y me gustaría formar parte de él. O sea, eso es una manera que muchas veces es más fuerte que un contrato. Y hay otros que definitivamente no se deben incluir porque son muy poco intangibles, pero que no se incluyan dentro de un contrato no quiere decir que no se puedan exigir, que no se puedan pedir de cierta manera. Es decir,
por poner un ejemplo, una sesión de meditación que se haga de manera recurrente, de manera periódica en las instalaciones de la empresa, pues esto es algo que se puede incluir dentro de un contrato como beneficios adicionales, pero probablemente no haga mucho sentido incluirlo con todas las letras o con todos los detalles. Perfecto. Muy bien. Igual Roberto pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer una encuesta para conocer qué le gustaría a los empleados como salario emocional? ¿No? Los intereses son muy diversos. Muy bien. Mira, nosotros, por ejemplo, en PageGroup tenemos nuestras encuestas internas para medir este tipo de cosas. Creo que desde hace 6 años, lo hacemos todos los años. Es una encuesta interna que se llama Have Your Say, que la hacemos a nivel interno y se hace a nivel mundial. Y las respuestas son anónimas. Esto es un componente fundamental y que los empleados se sientan tranquilos y seguros que pueden responder con espontaneidad y realmente responder lo que piensan. Entonces, en primer lugar, que tenga un componente de salvaguardar la identidad de los profesionales que dentro de tu empresa responden a esta encuesta. Es decir, el componente de anonimato. Este es un aspecto fundamental. Y después hay muchos medios tecnológicos, algunos de ellos son de libre código y los pueden descargar en Internet para poder hacer este tipo de encuestas. Y yo encantado, más adelante vamos a poder ver mis datos de contacto para compartirle algunas ideas sobre cómo hacer este tipo de encuestas, pero al final deben ser encuestas muy detalladas, deben ser encuestas bien preparadas por los profesionales de recursos humanos de la empresa. También existen consultorías externas que les pueden apoyar a hacer este tipo de trabajo y en ese sentido yo diría anonimato, que toque a toda la población de la empresa, eso es algo muy importante, y que la encuesta también te diga no solamente el 50% de los empleados dice A o B, sino que también te diga que esté también segregada por colectivos, segregada por departamentos, segregado por divisiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor el foco rojo en tu salario emocional lo tienes en un perímetro, lo tienes en un departamento y no en otro. Entonces es muy importante tener acotado, salvaguardando el anonimato de las personas que responden la encuesta, cuáles son cada uno de los colectivos que responden a la encuesta para después poder tomar las medidas adecuadas. Perfecto, muy bien. Sí, y aquí digo, tenemos varios comentarios de saludos, sobre todo, ¿no? Gente que te agradece, igual que estés compartiendo estos temas, ¿no? Igual hubo un comentario del de Brando, que no debemos olvidar esta parte humanista, ¿no? Que podemos y debemos tener siempre con el objetivo que vamos siempre tener, que es algo que igual compartimos desde aquí, desde esta trinchera que hacemos a partir de estas publicaciones o transmisiones que hacemos. También aquí nos comentan cómo se compara México con otros países en este tema, de acuerdo a lo que ustedes han visto. Existe una tendencia a nivel global de cuidar cada vez más este ambiente laboral y este salario emocional o beneficios no directamente relacionados con la retribución económica a los empleados. Entonces, en términos generales, podemos ver que en todo el mundo se está trabajando mucho en esto. Hay algunos países, como podemos hablar, por ejemplo, en el caso de países escandinavos en la Unión Europea, o en el caso por ejemplo, un país como, por ejemplo, Suiza, o como, por ejemplo, Dinamarca, que están muy avanzados en términos de ambiente laboral y en términos de beneficios que no tienen un impacto económico directo en los profesionales. Hay otros países de nuestro entorno en América Latina que están más retrasados que México en ese sentido. Entonces, todo esto depende mucho de la cultura de cada uno de los países, todo esto depende muchísimo del nivel de desarrollo, de los índices de desarrollo de cada uno de estos países. Yo les puedo decir, después de venir trabajando 8 años en México, en PageGroup México, en una empresa transnacional, con una cultura muy global, pero también con implementaciones muy locales y que dependemos directamente del contacto con la gente, que México está haciendo muchos esfuerzos en ese sentido y está avanzando a pasos muy amplios.
Perfecto. Gracias por los comentarios. Comentabas Igual, también otra cosa muy sí. interesante, Israel. Hablabas también de la humanidad, el humanismo. Esto es un aspecto completamente fundamental que no cuesta nada. Y muchas veces, tradicionalmente, los colaboradores, los directivos de cada una de las empresas, por cumplir un objetivo, por cumplir una meta, se olvidan de que estamos hablando con seres humanos. Entonces, no nos olvidemos que las personas que tenemos delante son seres humanos con sus preocupaciones. Es importante el reconocimiento, por supuesto, que es otro punto de los que hablabas antes, Israel. Hay que dar una palmadita en la espalda cuando la gente se lo merece. Es muy importante no atribuirse logros que no corresponden directamente a un trabajo realizado por ti. Esto te convierte en un mejor líder, te convierte en un mayor ser humano y, por supuesto, este tema del humanismo. No nos olvidemos que fuera de profesionales, que fuera de yo, consultor de reclutamiento, yo también soy una persona. Entonces, y esto también es mi opinión y mi forma de ser personal, no nos olvidemos de poner a las personas delante de absolutamente todo. Primero tenemos personas y detrás de esas personas hay un colaborador, hay un jefe, hay un subordinado, hay un cliente, hay un candidato. Primero, las personas. Exactamente. Y aquí viene también una cuestión, ¿no? Por ejemplo, a veces las empresas crecen de manera rápida, ¿no? Empezamos a contratar gente, pero a veces nos hace falta esa formación, ¿no? Nos hace falta esa formación en cuanto a que hacemos las cosas como bien nos parece, ¿no? Entonces, esta formación, por ejemplo, ¿cómo la podríamos adquirir? Por ejemplo, tú hablaste mucho de liderazgo, ¿no? Pero el liderazgo también puede ser un poco debatible, ¿no? Las tendencias o las teorías, pero ¿cómo podemos hacer esta preparación de la gente que se va a encargar de esto, ¿no? A veces sí, desde luego es el líder, es el jefe, es quien tiene el control de la empresa, o a veces el mismo departamento de recursos humanos o de talento humano que a veces ya tenemos. Pero ¿cómo podríamos empezar en ese sentido? La clave es a través del área de recursos humanos, tener un robusto programa de capacitación. Un robusto programa de capacitación en función del tipo de empresa de la que estemos hablando. Si estamos hablando de una empresa de 5 empleados, donde a lo mejor el director general es también el dueño y funge las funciones de administración y finanzas, recursos humanos, dirección comercial, dirección de calidad, lo hace absolutamente todo. A lo mejor este programa de recursos humanos este programa de capacitación no necesariamente tiene que ser tan sofisticado y a lo mejor es solamente hacer unas sesiones eventualmente de capacitación para ciertos aspectos ciertos aspectos técnicos que necesitan saber los profesionales para poder desarrollar su trabajo. Nosotros en PageGroup hemos desarrollado un programa de capacitación interno que tiene un componente en el día a día, que es el 70% del tiempo, es decir, mucha cercanía por parte de los jefes para enseñar cómo se desarrolla nuestro trabajo en el día a día, y también tiene un 30% de capacitación, ya sea en sala, que hoy por hoy no es una sala física, o en la medida de lo que nos permiten nuestros protocolos de distanciamiento puede ser física, pero sobre todo suele ser telemática. Entonces son capacitaciones dentro de sala y también capacitaciones a través de herramientas de e-learning. Muchas de ellas también existen en el mercado, que son muy sencillas de utilizar. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, sí, tenemos varios comentarios igual de agradecimiento. ATA Bienestar, una empresa que se dedica igual a esta cuestión de recursos humanos. Gracias por el comentario. Te agradecen que hayas compartido toda esta información, ¿no? Que a veces no tenemos acceso a ella. Y tenemos una última pregunta que comenta Daniela Silvestre. ¿Es recomendable hacer un salario emocional personalizado? Fundamental. Primero, antes de nada, mis saludos a Dani Silvestre y también a todas las personas que no puedo ver exactamente quiénes me están saludando, pero bueno, seguro luego ahí me pasas el reporte para poderles mandar el saludo de vuelta a las personas que conozco. Pero bueno, muchos saludos a todos y muchas gracias por participar en esto. Daniela, muchas gracias por tu pregunta. Tu pregunta era si tiene que ser personalizado este programa de salario emocional, ¿cierto? Completamente fundamental. Y esto está muy relacionado con la escucha, con la observación de la que hablábamos antes. Y no sirve de nada hacer
un programa o una iniciativa enfocada a tratar el salario emocional o el beneficio no monetario de una persona si esta persona no tiene en ese beneficio un motivante. Entonces sí, es fundamental escuchar a las personas y hacerlo de manera personalizada. Eso es muy importante y se puede hacer a través de iniciativas que sean corporativas, que sean a través del área de recursos humanos y también a través de iniciativas personales por parte del jefe, siempre en coordinación con recursos humanos para que no haya no se estén incumpliendo ninguna política ni nada por el estilo, pero sí, es fundamental que estas iniciativas sean personalizadas porque somos un mundo heterogéneo y al igual que en esta conferencia tenemos un público completamente heterogéneo, al igual que en nuestro estudio de remuneración de PageGroup hemos visto que los que responden son completamente heterogéneos, al igual que todo esto, el mundo y las personas son todas completamente diferentes. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, agradecemos todos los comentarios y preguntas. Como te digo, a Fabiola, Hildebrando, a Daniela, a Roberto, a Eric, todos han hecho algunos comentarios, sobre todo de agradecimiento y sobre todo también que se tome en cuenta, ojalá que se tome realmente en cuenta en todas las empresas esta cuestión de lo que has estado proponiendo, ¿no? Y realmente son consejos muy, muy válidos. Y como decía, ¿no? Con datos duros, que eso yo creo que es lo importante, ¿no? Entonces, te agradezco, Manuel, y digo, nos vas a compartir, ¿no? ¿Dónde los podemos buscar? Afortunadamente. Mira, aquí en pantalla, aquí está en pantalla Israel, ahí tienen mi código QR para que puedan localizarme, también mi dirección de email y yo feliz de recibir los comentarios, las dudas, cualquier consejo, cualquier cosa que necesiten, ahí están mis datos de contacto y nada más, solamente agradecerte a ti, Israel, a toda Diestra por haber hecho esto posible. Ha sido un auténtico orgullo poder participar dentro de este ciclo, transmitir las ideas que hemos extraído a través de PageGroup de nuestro estudio de remuneración más reciente y algunas de mis visiones también a nivel personal. Y nada, muchísimas gracias, Israel, gracias a Diestra, gracias a toda la audiencia y a todas las personas que han participado y estamos a sus órdenes. Gracias, Manuel. La puerta está abierta, igual cuando quieran compartir algún otro tema, adelante. Aquí tenemos esa transmisión, tenemos algunas sesiones especiales. Siempre va a ser un gusto recibir a gente especializada en esto y que quiera compartir realmente este conocimiento y el trabajo que vienen haciendo. Entonces, igual agradezco a toda la gente que nos vio. Recuerden que este video queda aquí. Yo creo que hubo información muy interesante, que incluso hasta repitiendo nuevamente el video nos podemos dar cuenta que hay mucho más de lo que se explicó. Entonces te agradezco mucho, Manuel, ¿no? Que no sea la última vez que estés aquí con nosotros, ¿no? Y te agradezco por la disposición y haber compartido, ¿no? Igual les agradezco a la gente que nos observó. No sé si tengas algún consejo final, algún comentario. Mira, si nos tenemos que... Primero, muchas gracias por el resumen que hiciste antes, porque creo que le diste completamente al clavo, pero yo diría quedarme con dos conceptos. Quedarme con, uno, el concepto de la escucha y de entender que todas las personas son completamente diferentes y muchas veces sus motivantes van a ser diferentes a los tuyos. Y dos, el concepto humanista, el concepto de poner a las personas por delante de todo lo que hagamos. Perfecto, pues muchas gracias, Manuel. Entonces, síganos en estas transmisiones, como les digo, es cada miércoles a las 12, aquí estamos hablando de temas de sustentabilidad, desde luego, como lo hicimos ahorita con Manuel, ¿no? En este caso, que habló de esta cuestión del bienestar, hablamos de instituciones sólidas, hablamos de crecimiento económico desde las empresas. Entonces, los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias, Manuel, y a todos los que nos observaron. Saludos. Muchas gracias a todos. Cuídense. Gracias a todos por participar.